Miren, vamos a hablar de algo bastante interesante dentro del mundo de la psicología, de la terapeuta, de todo lo que es el tema de cómo afrontar algo como es el duelo. Pero verán, miren, el duelo no solamente se tiene que orientar y reflejar a la pérdida de un ser querido. No, no, ni mucho menos. El duelo es una experiencia profundamente humana que todos nos tenemos que enfrentar en algún momento de nuestras vidas. Puede ser doloroso y desafiante, pero también en un proceso que, si lo abordamos con esas herramientas adecuadas, puede llevarnos a una mayor comprensión y crecimiento personal. Hoy vamos a contar con la valiosa presencia de una amiga, Mariela Mazza, que está aquí con nosotros, terapeuta experta en crecimiento personal, para explorar cómo afrontar el duelo de manera saludable y cómo encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Porque, a ver, los haylos, ¿eh? O sea, el duelo no solamente es decir, como decíamos antes, ¿no? La pérdida de un ser querido, sí. Pero puedes perder un empleo y eso te lleva a un duelo. Puedes perder a una mascota y eso te lleva a un duelo. O incluso puedes no alcanzar un sueño que llevabas utilizándolo y preparándolo desde hacía ya tiempo. Por ejemplo, la subida de categoría en una empresa, en tu empresa, y que no te suban de categoría. Eso también es duelo. Eso también. Y hay varias formas por lo menos, de enfrentarse a él, ¿no? Mariela Mazza es responsable del área de desarrollo transpersonal en Avatar Psicólogos. Autora del libro Búho, una aventura del despertar. Cofundadora de Escuela de Crecimiento. Es experta en el desarrollo transpersonal por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Experta en terapia del inconsciente, formada por María José Álvarez Garrido en la Escuela del Inconsciente. Facilitadora de constelaciones familiares y terapia sistema transpersonal. Instructora de meditación y mindfulness. Formación y acompañamiento en proceso del duelo. Y así me puedo quedar hasta mañana, contando todo lo que es Mariela Mazza. Mariela, buenos días, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, hay muchos factores que desencadenan un duelo, ¿verdad? Sí. Sí, lo más importante es que nosotros podamos visibilizar que estamos pasando por un proceso de duelo. Eso es un poco complicado, ¿no? Claro, porque muchas veces hay duelos que son silenciados o hay duelos que son invisibles, ¿sí? Que no están socialmente bien vistos. Por ejemplo, lo que tú nombrabas, el duelo de una mascota, antes no estaba tan acogido como ahora. Claro. Sí, ahora es mucho más normal darnos cuenta que estamos en un proceso de duelo cuando perdemos una mascota. Antes, bueno, la gente no se tomaba ni siquiera un día en el trabajo. Claro. Sí, cuando al fin y al cabo son seres que están con nosotros muchísimo tiempo, que dependen de nosotros y que nosotros proyectamos en ellos un montón de lugares internos. Muchas veces la mascota ocupa el lugar de un hijo, ¿sí? De un compañero de vida en la tercera edad. Sí, las mascotas ocupan un lugar específico en nuestra vida. Entonces, poder darnos cuenta que estamos pasando por un proceso de duelo nos permite acoger el duelo y tomarnos un tiempo para poder parar y mirar ahí. Pues precisamente sobre el proceso del duelo, ¿qué nos dirías o cómo describirías las etapas principales del duelo y cómo pueden variar en una persona u otra? Yo me guío mucho por la línea de Elizabeth Kubler-Ross, que era una psiquiatra suiza que vivió muchos años en Estados Unidos, que fue la primera que empezó a acompañar en procesos de duelo y muerte, ¿sí? Entonces ella habla de determinado tipo de etapas. La primera etapa tiene que ver con un espacio de negación, ¿no? donde yo habitualmente siento que esto no me está pasando. A veces dura unos segundos, a veces dura unos minutos. La segunda etapa en el proceso de duelo tiene que ver con la ira, ¿sí? ¿La ira? Claro, la ira. La ira en el proceso de duelo es necesaria porque es la emoción de las emociones, es la que más fuerza tiene. Mira, aquí tenemos precisamente un gráfico para los oyentes de la radio, para los espectadores lo ven, ¿no? Tenemos el primero, choque, negación, ira, depresión, integración y transformación. Ese es el proceso, ¿no? Sí. Que va increciendo, además, ¿no? Claro. Yo lo nombro de diferente manera, pero es lo mismo, ¿sí? El primero es el momento del shock, cuando yo me doy cuenta que esto está sucediendo, ¿sí? El duelo, todos los duelos tienen valores en sí mismo, tiene valor en sí mismo, ¿no? Por más que a mí me parezca que el otro puede sufrir menos porque pierde un trabajo que porque pierde una pareja, cada duelo es íntimo y privado. Y cada uno sabe lo que está viviendo y le está sucediendo. Entonces, la ira tiene que ver con esa fuerza que yo necesito para quedarme aquí,
¿sí? Esa fuerza interna que es necesaria para poder atravesar lo que estoy sucediendo. Sí. A veces cuando es una muerte me enfado con Dios, con los médicos, con la persona que partió, ¿sí? Pero esa emoción es necesaria en el proceso de duelo. Después de la ira, en este cuadro viene la depresión. Yo habitualmente hablo, en lugar de depresión, antes de la fase de la depresión, de la negociación, que Sí. es una fase súper interesante, porque es cuando yo empiezo, ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si no hubiese dicho esto? ¿Sí? En rupturas de pareja, en fallecimientos, y si se hubiese cuidado más, y si lo hubiese cuidado más. Claro. ¿Sí? Entonces es como que la mente en esa fase busca una realidad alternativa futura donde la persona que quiero sigue estando conmigo. Todas estas fases tienen que ver con que la mente pueda acoger poco a poco el dolor, porque a veces es tan doloroso lo que me está sucediendo que si no, no lo puedo acoger, si no me voy creando esas realidades como alternativas. Mariela, perdóname, ¿en qué Sí. herramientas o prácticas recomienda para ayudar a esas personas a transitar el duelo de manera saludable? Es una forma diferente en cada persona y sobre todo en cada diferentes duelos. Antes estábamos hablando del duelo tradicional, que es la pérdida de un ser querido. Otros que ya tienen visibilidad, como es la pérdida de una mascota. Pero sin duda alguna, uno de los duelos también terribles pueda ser el de un embarazo no llegado a término. Sí. Eso es terrible, ¿no? Sí, porque son duelos que habitualmente el entorno, como quiere ayudar, porque siempre el entorno dice frases que por ahí, por querer ayudar, hacen más mal que bien, ¿no? En Claro. este sentido, eres joven, ya tendrás otro, ¿sí? Es muy habitual escuchar esas frases que tienen que ver con, bueno, con no poder tolerar que la persona esté en dolor. Pero es que eso lo que te hace es hundirte más. Claro, hace muy mal ese tipo de frases, pero siempre la mayoría de las veces son dichas desde el amor, Claro. son dichas para querer ayudar, ¿no? Entonces, esos son los duelos que están invisibilizados, ¿sí? Cuando muere un niño, Sí. es Madre mía. muy impactante Madre y mía. entonces ya está visibilizado porque el niño ha nacido. Pero cuando el niño no ha nacido, la carga y el dolor queda sobre todo en los papás. ¿Y qué señales indican que una persona podría estar experimentando un duelo complicado o patológico? Porque es lo que tú decías, ¿no? Sí, llegamos a esa situación, pero ¿cuándo sabemos que realmente estamos pasando por una fase de duelo? Bueno, estas emociones que nosotros estábamos viendo, la ira, la depresión, ¿no? la tristeza, nos Son permiten puntos fundamentales para darnos saber, cuenta. ¿no? Habitualmente nos quedamos enganchados, vamos a decirle, en alguna de esas fases cuando el duelo no se puede resolver. Ya. Entonces, nos damos cuenta cuando dejamos de ser del todo funcional para nuestra vida, cuando nos cuesta demasiado todo, ¿sí? Hay un tiempo que es entre 1 y 2 años. Lo que pasa es que yo entiendo que como los duelos son privados y muy íntimos, cada uno tiene su tiempo en el proceso de duelo. ¿Por qué? Porque en realidad el duelo tiene que ver con que me duele lo que estoy perdiendo. Claro, claro. Lo que estoy perdiendo realmente es muy valioso para mí, ¿sí? Está claro. Entonces el tiempo un poco tiene que ver con esto, con empezar a ser de a poco funcional otra vez para mi vida, poder recuperar espacios, ¿sí? Que el amor que somos pueda sostener el dolor que sentimos, ¿sí? Ese sería como el proceso en el duelo. Hablamos, si te parece, del papel de la comunidad que puede jugar con nosotros, porque yo creo que eso es fundamental, ¿no? El rol que juega el apoyo de amigos y familiares en el proceso de duelo y cómo pueden ayudar sin invadir ese espacio personal del doliente, ¿no? Es fundamental. La red de apoyo en el proceso de duelo es fundamental, porque uno puede ir a un acompañante de duelo, puede tener su terapeuta, puede tener su psicólogo, pero en el día a día está solo, ¿sí? Entonces, en ese día a día, Claro. la red es fundamental. ¿Cómo puede ayudar la red? Preguntándole qué necesita o ayudándole con lo básico, con las cuestiones básicas del día a día, haciéndole de comer, llevándole comida, acompañándolo incluso en silencio, porque a veces en esos momentos no queremos hablar de nada. Claro. Queremos parar y queremos poder acoger eso que estamos sintiendo. La red es fundamental. Las redes de apoyo, por ejemplo, padres que pierden a sus hijos, juntarse con otra red de padres que han perdido a sus hijos. Eso es fundamental porque el dolor compartido es un poquito menos. Menos dolor, claro. ¿Cómo puede el dolor convertirse en una oportunidad para el crecimiento personal y la transformación del ser humano?
Bueno, es un tema complejo porque en el momento cuando nosotros vivimos eso, nosotros no queremos aprender nada. Ya. ¿Sí? Lo que estamos viviendo es tan doloroso que no queremos aprender Lo nada. único que queremos es que nos dejen en paz. Que ¿no? nos dejen en paz y que lo que pasó no haya pasado. Claro. ¿Sí? Que la realidad sea diferente a la que es. Si nosotros vamos atravesando, evidentemente, nosotros vamos aprendiendo a vincularnos y a relacionarnos con nuestro dolor. Y a medida que pasa el tiempo también podemos ser referentes para otras personas Sí. que están atravesando momentos dolorosos. Porque cuando hay una pérdida muy profunda y nosotros podemos hablar de nuestra pérdida más adelante, hablamos desde un lugar de verdad, porque nosotros sabemos lo que hemos vivido y lo que hemos experimentado. Entonces podemos atravesar y podemos servir de referente y de acompañantes para otras personas que están pasando lo que nosotros pasamos anteriormente. ¿Has observado diferencias significativas en cómo se vive el duelo, por ejemplo, en distintas culturas o en el contexto diferente? Sí, incluso, claro, porque al final las creencias que yo tengo asociada con la muerte, por ejemplo, van a teñir mi proceso de duelo, lo van a encauzar. Si yo creo que no existe la muerte, Claro. ¿sí? Mi vínculo con el dolor va a ser uno. Si yo creo que no hay nada después de la muerte, mi vínculo con eso que perdí va a ser otro. Ya. ¿Sí? Por eso la idea y la creencia que nosotros tengamos acerca del proceso de muerte, a dónde vamos cuando morimos, es súper importante. Las diferentes culturas tienen diferentes ritos también, ¿no? En los procesos. Entonces es importante. Y incluso es importante que nosotros sepamos que más allá de que el proceso de duelo es el mismo, no se mueven internamente las mismas cosas si muere un papá, una mamá, un abuelo, un hijo, una mascota, ¿sí? Internamente se despliegan procesos diferentes. No es lo mismo perder un hermano, por ejemplo, que muera un hermano y que nosotros tengamos que sostener el dolor de papá y mamá porque Claro, perdieron un hijo. claro. Entonces nuestro duelo no puede ser vivido en plenitud, ¿sí? No puede ser vivido en totalidad. Desde luego. Mariela, ¿dónde te encontramos? En Avatar Psicólogos, aquí al En lado. Avatar Somos Psicólogos. vecinos, ¿eh? Sí, somos vecinos. ¿Cómo pueden contactar las personas que ahora mismo pueden estar pasando por el proceso del duelo para hablar contigo y decir, mira, yo me encuentro de esta situación y me quiero pedirte ayuda? ¿Cómo lo podemos hacer? Pueden hacerlo en Avatar Psicólogos. ¿Sí? Tenemos la página Avatar Psicólogos donde está el teléfono de Avatar. Sí. O si quieres puedo pasar mi propio teléfono. Como tú quieras. ¿Lo puedo decir ¿Lo puedes ahora? decir? Perfecto. Vale, mi teléfono es 676 ¿Sí? 245 ¿Sí? 393. Perfecto. 676-245-393. Mariela Macha, muchísimas gracias. Gracias Nos a has ti. aclarado un poquito más y nos has dado luz un poco más a ese túnel oscuro como es el duelo, el proceso del duelo, que no es nada fácil y que no es nada recomendable para nadie, pero esas son formas de la vida, que también tenemos que pasar por ella. Cuanto mejor y más fácil, mucho más bonito. Gracias, Mariela. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Entramos en la recta final de este espacio del lunes pasado por agua en Marbella. Lunes 10 de marzo, en Ahora Marbella Radio, en Radio Marbella en la 107.6 FM y también, como no, nos pueden seguir en el sistema de streaming en tiempo real en nuestra página web www.rtvmarbella.tv. Verán, en la Tierra, a ver si le gusta esto, señor Herbás, en la Tierra, que ha sido cuna de civilizaciones, donde el polvo de la historia y el eco de antiguos saberes aún resuenan, el verbo cobra vida. Siria, con su alma forjada entre los pliegues del tiempo, es un lugar donde la palabra tiene raíces profundas, capaces de sostener un universo de significados. El verbo, como un viajero eterno, atraviesa las montañas de Kualamún y serpentea por las orillas del Éufrates, llevando consigo historias de resiliencia y de esperanza. Esperanza. Las palabras tejidas como alfombras forman paisajes de pensamiento libre, donde la escritura no solo es un acto, sino un vuelo hacia la expresión más pura. En Siria, la escritura libre es un faro que ilumina en medio de la oscuridad, un puente que une corazones y mentes en busca de entendimiento. Qué palabra, a estas alturas, y más en Siria, entendimiento. Escribir es resistir. Es un acto de valentía frente al olvido, una llama encendida en honor a quienes nunca dejaron de soñar. El verbo, la palabra y la escritura son pilares
que sostienen el espíritu de un pueblo que, a pesar de las tempestades, continúa creando, hablando y dejando huellas indelebles en la arena del tiempo. Este es el verbo y la palabra con Agustín Hervás. Buenos días, don Agustín. Buenos días, don Jesús. ¿Cómo estamos? Y a todos nuestros oyentes televidentes. Buenos días, buenas tardes, buenos mediodías. Yo no he comido, debate, ¿no? yo no he comido. Y como España es sui generis en esto del tiempo, Estamos. no porque llueva más o llueva menos, Pero estamos. Que Es está que lloviendo. nuestro almirante Antonio Ortega Claro. iba a decir, ahora que vaya a ponerlo aquí los dos a debatir si es buenas tardes, buenos días, buenos mediodías. ahí está. Lo bonito de todo eso. Al mediodía a las 12, pero es que nosotros no vamos por esos caminos. Claro, vamos. No vamos por esos caminos porque cuando nosotros en España son las 2, en el resto de Europa es la 1. Digo por el horario, el Si adelantamiento. cruzamos el todas estas océano cosas. Atlántico a las 3 de la mañana. Total, Sí. que al final, que no he comido y son buenos días. Y son buenos días, Y y hace un punto. rato que hemos desayunado. Y ¿Qué punto. te diga? En fin, eso no es obvio para que luego elegantemente algún día diga uno al señor Marqués, Buenos días. buenos días. Buenos días, buenos días. Pero ya No. está. Oye, muy bien traído el asunto del verbo y la palabra en Siria, porque evidentemente lo que me mueve precisamente hoy a hablar de este tema es un reflejo de todo lo que se ha sufrido, no solamente en esa dictadura, sino en todas las demás dictaduras que Sin del duda mundo han alguna. sido. Y verás que en todas se suceden cosas, y la primera que normalmente sucede es cómo decapitan la palabra y cómo decapitan el verbo. ¿Tanto miedo tienen los gobernantes al verbo y a la palabra? Pues sí. Pues sí. Pues sí. Porque al final esa acción, ese modo de catapultar a un pueblo es justamente crear el espíritu crítico que les va a llevar a tomar el posicionamiento social en su país, social y político. Esto también tiene que ver que hoy, precisamente, acabo de oír la noticia de que el gobierno provisional acaba de terminar con los últimos incidentes que han sucedido en el que más de 1.300 personas han perdido la vida. Ha sido terrible. Y han sido grupúsculos que partían de Bashar al-Assad para decir que no nos hemos olvidado, que estamos todavía aquí, ¿no? El lamento, el sufrimiento de ese pueblo, como de tantos otros pueblos sometidos a una dictadura, me conmueve. Por eso me alimentó suficientemente la noticia de que ya en las librerías, una vez que Bashar al-Assad pasa a otro territorio, ruso, creo recordar. Sí, señor. Y esto lo digo así entre comillas, lo de ruso. Y lo dejamos caer. Sí, por si acaso. Por lo que está pasando ahora con Por lo que pueda pasar. con el rearme, pues empezaron a abrir las puertas a los libros que estaban condenados, a las personas, sobre todo los estudiantes, que necesitaban de esas bibliotecas, de esas librerías, para encontrar libros con la temática suficiente para ejercer su futuro. No solamente el estudiantil, sino el profesional. Y la idea me la da Tony Gamal, que es redactor de France Press, en el que decía: el fin de la dictadura de Bashar al-Assad en Siria devuelve a las librerías de Damasco la literatura prohibida. Evidentemente, ahora habrán sufrido una conmoción en estos últimos días con estos actos, digamos, terroristas, ¿no? Novelas que relatan el calvario de los prisioneros políticos se codean con textos de teología islámica radical. En las librerías de Damasco se exhibe libremente la literatura clandestina que antes se intercambiaba a escondidas. Pero es que esto lo hemos vivido nosotros. Quiero decir Pues claro. que, por lo menos los de cierta edad, ¿no? Claro. Lo hemos vivido nosotros en los que no había suficientemente títulos disponibles para aquellos que nos gustaba la historia poder indagar en ella, y sobre todo en la historia reciente, que no se ha sabido hasta hace 10 años sobre aquella historia reciente, sobre una vez que se desclasifican los archivos de Simancas, ¿no? Que, por cierto, los trasladaron a Cataluña. Bien, Ar Amlaham, un estudiante, encontró un libro
que estaba buscando desde hacía tiempo. Al-Mabar, el pasaje, en la guerra de Alepo, es narrada desde un paso fronterizo que unía los barrios orientales de la ciudad. Pues ese pasaje él necesitaba encontrar para construir su tesis. Si hace 60 años, 60 días, decía este chaval, hubiera preguntado sobre un libro, habría desaparecido y terminado en prisión. Es que a mí me recuerda que todas estas políticas dictatoriales tienen un patrón exacto. ¿Y por qué, sabiendo que existe ese patrón, no somos capaces de combatir el patrón? La fuerza de las armas, Jesús, es más poderosa que el verbo y la palabra. Totalmente, a esas alturas, totalmente. Pero te voy a decir una cosa, tú lo has dicho antes, ¿no? Es un poco un periodo cíclico, ¿no? A lo largo de la historia han ido ocurriendo acontecimientos en el mundo del verbo y de la palabra que han sido absolutamente nefastos, ¿no? Para todos. Y fíjate tú qué incongruencia, ¿no? Y que el tema de que se hayan prohibido desde Damasco libros que ahora están conviviendo en las librerías entre los libros más radicales junto con los libros, entre comillas, libertarios. ¿Cómo desde Damasco, que ha sido la cuna del verbo y de la palabra para todas las civilizaciones, y que se lo digan al Andalus, que gracias a ellos nosotros sabemos leer y escribir? Que no fueron los frailes los que nos enseñaron a leer y a escribir, que fueron ellos, los señores que vinieron de Damasco, del reino nazarí, del califato omeya, y que ahora, a lo largo de la historia, como te digo, por ejemplo, la noche de los cristales rotos, en la época nazi, donde en la plaza del gobernamiento alemán, del Bundestag, antes de que lo metiesen fuego, que lo metieron los mismos nazis, fuego al Bundestag, que no hay que olvidar eso, y que ahí en la plaza del Bundestag empezaron a quemar libros y libros. ¡Cuánto miedo! Libros. ¡Cuánto miedo! Sí. ¡Qué miedo! Y bueno, hay muchos más. ¿Cuántas veces en época dictatorial de cualquier país? E incluso los países que llamamos, que quiero preguntarte esto, los países que llamamos, entre comillas, libres, han estado libres de pecado a la hora de decir, no, es que también censuramos libros de las librerías. Claro. Y en pleno siglo XXI, ¿eh? Sí, bueno, el ejemplo lo tenemos muy cercano, rememorando ahora lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero Estados Unidos, que es el país de la libertad, supuestamente, resulta que es el más restrictivo culturalmente que existe. Seguramente por afinidades religiosas, más que políticas. Pero esto influye muchísimo dentro del organigrama político y social de un país. Fíjate que estamos citando al país más libre, supuestamente, ¿no? Que ahora, permíteme, ahora creo que está dentro de un proceso de retardo, con lo cual esto va a tener que afinarnos, sobre todo en Europa, va a tener bastante que afinar nuestras sensibilidades hacia ciertas culturas que dábamos ya por hecha y por libertaria y que evidentemente yo creo que no es tanto. Ahora mismo, tal y como se está planteando esto. La casa de mi tía, La Concha, 2 novelas, una del iraquí Ahmed Kari Alomari y la otra del sirio Mustafa Kalina. Bueno, pues son obras que estaban ahí muertas, que se han vuelto a encontrar y que dice el librero que las ha puesto de nuevo de moda, por decirlo de alguna manera, en Damasco, Abu Yamen. Afirmó a la agencia France Press que los servicios de seguridad nos citaban para interrogarnos sobre nuestro trabajo, nuestras ventas, quién había venido a vernos, qué había comprado, qué pedía el público. Pero eran muy peligrosos estos agentes. Y yo espero que la Stasi. Porque en materia de literatura eran incultos. Claro. Con lo cual el terror era máximo. Es decir, pero estos incultos, ¿qué me van a contar a mí? Bueno, tan incultos como que de estos citados, incluso de libros del siglo XIV, ellos pedían que comparecieran al día siguiente, autores del siglo XIV,
pedían que comparecieran al día siguiente en las dependencias de la policía. Es que arte tienen. Estos son más grandes que ¿Verdad? Barcelona. ¿Verdad? O sea, un señor que escribe un ¿Verdad? libro en el siglo XIV, en pleno siglo XXI, y decir que comparezca. Hombre, Sí, señor. Que comparezca. Ole. Pero bueno, oiga usted, ¿cómo le explica a ese señor, para encima no afearle su Qué incultura, grande, qué grande. que usted que este Qué no grande. existe, que este no está? Bueno, pues hasta ese tipo de libros Oh. fueron clausurados. No se podían comprar, no se podían Te vender. decía esto, ¿no? Que peor es que la Stasi, esta gente. Y además, más cosas. Es que no tienen No hay tienen nombre. ni pie ni cabeza, No hay nombre. tienen absolutamente nada, ¿no? No hay nombre. Eso les servía a ellos como un balance de captación de datos de la gente que hipotéticamente podrían estar en contra del gobierno. Bien. Pero fíjate que antes hemos hablado de miedo. Vale. Miedo no solamente de los ciudadanos que sufren Claro, esas veleidades, claro. sino miedo de esos ignorantes dictadores que creen que porque ellos tienen miedo a que haya una contrarrevolución o revolución al respecto, tienen que coartar libertades y sobre todo empezando por el verbo y por la palabra, por la cultura. Por la cultura. En definitiva, ¿no? Vale. Durante la revolución, dice Mostafa Al-Kani, otro estudiante, durante la revolución teníamos miedo de buscar algunos libros. No los podíamos tener, había que consultarlos por internet, relató este joven. Con solo publicar una cita de Sayed Quod, que es de la Edad Media, Sí. te podían meter en la cárcel. O sea, y bueno, y otra cosa, ¿y cómo tenían esta gente acceso a Internet? Porque ya que empiezan a coartar todo lo que es el tema de la libertad de expresión y los medios de comunicación, ¿cómo podían acceder ellos a Internet? Porque tendría que ser, en fin. Claro, pero la cuestión está y buscarse la vida para que a través de países cercanos, de fronteras, sobre todo los fronterizos, pudieran captar tener esa información. ese wifi que le hacía falta para poder conectarse. No todo el mundo, lógicamente, solamente algunos privilegiados fronterizos que podían hacer esto, ¿no? Increíble. Esto es parte del miedo que existe en la sociedad cuando el verbo y la palabra se hacen vida. Mira, yo tengo una imagen que creo que la audiencia y los espectadores recordarán, y tú, por supuesto, lo recuerdas, obviamente, que fue cuando el tema de los talibanes en Afganistán, Claro. en la antigua Mesopotamia, cuando ellos entran en las ciudades y empiezan a dinamitar esas esculturas de piedra de miles y miles de años. Toda la civilización persa. Toda la civilización persa, y se la quitaron de en medio en 0, en ponerle unos cuantos cartuchos de dinamita y para abajo. O sea, fíjate tú qué cultura, qué forma de ser tan radical para decir, oiga, pero si esto es su historia, es su cultura. Claro, Jesús, mira, yo siempre he sostenido, si no somos capaces de saber de dónde venimos, nunca podremos saber a dónde vamos. Claro. Necesitamos de la historia Claro. para comprendernos y luego construir nuestro futuro. Totalmente. Sin embargo, esto no se hace. Totalmente. Sin embargo, no se hace. Increíble. ¿Tenemos algo más sobre la literatura libre en Siria? Pues lo que tenemos es el deseo de Sí. que esto que esté ocurriendo precisamente ahora y que Sí. espero que efectivamente la noticia sea cierta de que el gobierno provisional acaba de terminar con estos actos terroristas que estaban vinculados a Bashar al-Assad, pues se puedan continuar con las libertades y puedan continuar con el acceso a la cultura tan fundamental en que las sociedades puedan progresar. Perfecto. Antonio Praena es un destacado poeta, teólogo y sacerdote dominico español, nacido en Puruyena, en Granada. Su obra poética ha sido ampliamente reconocida
con títulos como Poema para mi hermana de 2006, que obtuvo un accésit al premio Adonais, y Historia de un alma en el año 2017. Es curioso que vamos a tener la figura y vamos a hablar sobre un personaje muy peculiar, doctor en teología, profesor de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer y poeta. Sí, a mí lo que me llamó la atención cuando conocí a Antonio Praena fue que bajo esa sotana, sí, un cura poeta, ¿cómo es? Encontraba a un poeta libertario. Curioso. Y no solamente, sino que socialmente comprometido con toda la afinidad espiritual que puede haber ahora mismo en ciertas sociedades, ¿no? El poema que vamos a oír es un poema dedicado a la Semana Santa. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera Antonio Praena construye ese poema? Católicos en el caos, de Dios va lleno el río, morirse muy del todo para un resucitar definitivo. Pero bueno, qué escándalo de rima, ¿no? Estas cosas me comprometen. Bueno, en su obra poética citar 4, para mí fundamentales. Poemas, antes lo he dicho, Poemas para mi hermana, que ganó el accésit al premio Adonais, Actos de amor, un premio nacional de poesía José Hierro, Historia de un alma, premio Gil de Viena y Andalucía de la crítica. Luego también obtuvo el de la crítica valenciana porque él está afincado allí. Y Cuerpo de Cristo, que recibió el premio Emilio Alarco. Para mí imprescindible dentro de su bibliografía. Qué bueno. ¿Le escuchamos? Escuchémoslo. Vamos a escuchar uno de los poemas de Antonio Praena. Realmente a raíz de la intervención de Manolo, Semana Santa. Para Pablo Díaz Praena, in memoriam. No es morada ni triste, no sucede en Castilla, sino en la Córdoba de Pablo. Los cuerpos de los Cristos son el hombre, son Grecia fracasada por las calles. Y el aroma de azahar, de incienso y cuero virgen nos vuelve un poco locos de tierna valentía. Por los puentes se besan la carne que padece y el instinto de gloria, la tarde y la mañana, la camisa partida y la perla cerrada. Masculinos sin merma, desfilan soldaditos despertando deseos muy antiguos tras los velos de blonda y algún torso velludo que no se da. Si nada hay más sagrado que el instinto que acoge entre su boca lengua ajena. Católico es el caos, visigodo y romano. De Dios va lleno el río, transcurrir de un estado que pone en carne el ser y sus misterios. Amar mucho, morirse muy del todo para un resucitar definitivo. Antonio Praena, teología, poesía y arte. Definitivo, rotundo. Para mí, Antonio fue un descubrimiento, un gran descubrimiento, que lo vi en un recital de poesía en Málaga y me atrapó. No, absolutamente. Me atrapó su historia. Qué forma, de convertirse en rapsoda y realizar sus propias poesías, Pues no para. Es un activista de la poesía impresionante. No me digas. Impresionante. Está prácticamente en todos los círculos literarios del país, con su base allí en la región valenciana, pero realmente es un poeta a tener en cuenta. Cuerpos de Cristo, Historia de un alma, que ya definen cuál es su poesía y cuál es su sentimiento espiritual. ¡Qué maravilla! Sí, señor. Habrá que seguir muy de cerca la poesía de Antonio Praena, que nos has traído, y además para eso sirve de escaparate esta sección, entre otras cosas, para hablar y conocer la poesía y la literatura de grandes autores, muchos de ellos desconocidos para nosotros, aunque no son tan desconocidos para los círculos de poesía en nuestro país. Bien. Vamos con las postales. Como siempre, le dejamos en los últimos segundos a la esencia de la pluma de don Agustín Hervás. Una postal con el verbo y la palabra
podría describirse como una ventana poética al mundo. El verbo le da acción y vida, captura el movimiento de un lugar, el fluir de un río, el vuelo de un ave o el susurro de las hojas del viento. Mientras tanto, la palabra se convierte en la guardiana de emociones y recuerdos, plasmando en tinta lo que los ojos contemplan y el alma siente. Es en la combinación de ambos que la postal se convierte en algo más, un puente entre quien la escribe y quien la recibe, cargada de significado y belleza. Señor Hervás, por favor, su postal. Una cara feliz. En un VIP de Madrid te vi. Eras una chica rubia y estabas enfrente de mí. Comiste una fuente de ensalada que, seguro, sin estar salada, tu cara de impresión afeaba. Era tu juventud insultante para los que tenemos 60, y es un drama de la humanidad incluso para los de 50. La chica rubia de cara feliz y yo, que la miraba, sonreí. Una carta leía y sonreía esa chica del VIP que vi en Madrid. Era un gran gesto de felicidad que arrebata su gesto virginal, pues un alma que está necesitada encontró lo que buscaba en la carta. Lo que encuentra es la paz que el corazón da al alma, ya sin dolor ni saña. La chica rubia que vi en el VIP tenía en su cara paz de añil, y en sus anchas caderas, que al levantarse vi, maternidad presentí. Pues signo es esta condición caderil de ser mujer y madre fértil. Condición de feminidad, virtud de maternidad, que en estos tiempos de voracidad, olvidada ya casi la maternidad, también lo femenino pasa por ser madre, que es un estado divino. Y repito, para enmendar el yerro de aquella estrofa, pues signo es esta condición caderil de ser mujer y madre fértil. No sé cómo decir, vaya que tener esas caderas es por fertilidad amplia. Postal de cara de mujer sonriente con niño sobre fondo blanco. ¡Qué maravilla! De cara de mujer sonriente con niño sobre fondo blanco. La postal que nos trae Agustín Hervás. Querido compañero, no te vayas a marchar, que tenemos unos minutos antes de cruzar el umbral de la 1 de la tarde, que vamos a marcharnos a una videollamada que tenemos, y esto también te va a interesar, verás. Claro que sí. Agustín, hoy es 10 de marzo. Hoy es 10 de marzo, el lunes. El lunes, ¿verdad? Sí, sí. Marzo, que vamos a entrar en la primavera ya mismo. Sin duda. Antonio, ¿tenemos al invitado? Ah, parece que no. Lo hemos tenido antes. Bueno, y eso que quería incesantemente intentar contactar con nosotros. Pero bueno, eso es lo que suele pasar también. En los directos. Esos son los directos. Bueno, pues este 10 de marzo conmemoramos el aniversario del nacimiento de una figura clave en la historia de España y Europa, de Fernando II de Aragón, Fernando el Católico. Fernando el Católico. Hoy es el cumpleaños de Fernando el Católico. Qué personaje. Sí, qué ¿verdad? personaje. Lo tenemos, ¿verdad? Vale. Vamos a hablar con el que es el presidente del Instituto Fernando el Católico, Ángel Álvarez. Ángel, buenos días. Buenos días. Oye, yo sé que hace una inclemencia meteorológica que hace imposible el acto conmemorativo que hoy teníais preparado desde la Asociación Instituto del Fernando el Católico, con respecto al Parque de la Represa, donde está el monolito de Fernando el Católico, porque hoy es su cumpleaños, ¿verdad? Efectivamente, el 10 de marzo de 1452 nació el rey Fernando II de Aragón. Desde el Instituto Fernando el Católico, ¿qué actividades o eventos organizáis con respecto a Fernando el Católico, y más en un día tan especial como es su onomástica? Bien, pues en concreto lo que tenemos pensado hoy, efectivamente, como se ha comentado, es en un lugar que ya es emblemático no solo para nosotros, esperamos que con el tiempo lo sea para Marbella. Es la inauguración que se hizo de la plaza con su nombre, abajo de la represa, para que nos entendamos. Ahí está la plaza del Rey Fernando el Católico. En su monolito tenemos pensado poner una corona dedicada a él, sí, al Rey Fernando II de Aragón, y bueno, pues hacer un amplio, no ya reportaje, que lo iba a hacer Televisión Marbella, en fin, llevar a cabo algún tipo de homenaje a este gran rey. Bueno, pero desgraciadamente la meteorología, como nos pasó en la inauguración de la plaza en su momento, que la tuvimos que suspender por 3 veces, debido también a la lluvia.
Claro. Es mal que por bien no venga. Hombre, no es mal que por bien no venga. Que digo yo que el reportaje que le iba a hacer, usted está hablando en pasado y estamos en presente. Le estamos haciendo un reportaje en Radio Televisión Marbella. Digo en directo en el monolito, me estoy refiriendo. También estamos en el monolito. En el monolito, lo sé, lo sé. Ángel, ¿qué aspectos del reinado de Fernando el Católico considera más relevante para entender su impacto en la historia de España y Europa? Pues el más importante, no solo que lo digo yo, lo dicen todos sus coetáneos y con posterioridad todos los especialistas e investigadores sobre su vida y su obra, es esa idea que compartieron conjuntamente su mujer, la reina Isabel, y él, de la unidad monárquica española. Esa unidad que en su momento no se utilizaba así la denominación, pero esa unidad de dos dinastías, no se nos olvide que ambos eran Trastámara. Sí. Uno eran los Trastámara de Aragón, con orígenes en Castilla, y los Trastámaras a través de la reina Isabel de Castilla. Por tanto, estamos hablando de la unión de esa dinastía en ambos reinos, que configuraba, como se pueden imaginar, un panorama que era casi único en el resto de Europa. El resto de Europa estaba dividido todavía también en multitud de reinos, pequeños reinos, y ellos tuvieron una visión diferente por un lado. Y por otro lado, eso de alguna manera contagia a la otra gran obra, que fue el viaje y descubrimiento. Se dice descubrimiento siempre es para el mundo antiguo, como era Europa, de América. Desde luego. Eso para mí son dos aspectos esenciales, además de que él fue un gran político, además de un gran estratega militar. Se unían las dos condiciones que fueron importantísimas. Y la idea de terminar ya definitivamente con el último reino musulmán, como fue el reino de Granada. Y desde luego. Nos estamos quedando sin tiempo en el programa, estamos en directo, Ángel, pero a mí me gustaría que en próximas ediciones de Ahora Marbella Radio estuviesen aquí con nosotros para seguir hablando de la figura de Fernando el Católico, y además, como bien decías, una de las evaluaciones importantes es la unión entre Castilla y Aragón, ¿no?, bajo los reyes católicos. Una última pregunta con respecto a la celebración de la onomástica de Fernando el Católico. Ángel, ¿cómo crees que se percibe hoy la figura de Fernando el Católico en comparación con su época? Pues bastante mala en general, porque hay mucho tópico, hay mucha mentira, hay mucha desinformación. Los planes de estudios ya hace años que han desaparecido todo lo que es reivindicar nuestra historia, con luces y sombras, como es lógico, y el fenómeno de Fernando el Católico, de los reyes católicos, es un ejemplo típico del cainismo que en una parte de la sociedad española, sobre todo los responsables políticos, han implantado, intentando eliminar algo que fue muy importante en el pasado y fundamental en el presente. Perfecto. Ángel Álvarez, presidente del Instituto Fernando el Católico, gracias por estar con nosotros. Feliz onomástica de Fernando el Católico. Y le tomo la palabra. Espero verle pronto por aquí, por los estudios. ¿Te parece? Así estaremos, gracias. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Gracias, Ángel. Bueno, pues Agustín, ya lo ves, hoy es el cumpleaños de Fernando el Católico. Pues a mí me gustaría añadir una cosa más importantísima entre esos 4 logros que final del dominio musulmán, la unificación territorial y el descubrimiento del Nuevo Mundo. Hubo algo que para mí fue clave, el sometimiento de la nobleza. Sí, señor. A la jerarquía real, que es lo que debió ser, ¿no? Y conformar así el triángulo divino de las organizaciones, ya terminando el medievo y comenzando la edad moderna. Agustín Hervás, gracias, querido amigo. El próximo lunes volvemos con el verbo y la palabra, ¿te parece? Si Dios quiere, aquí estaré. No, hombre, por supuesto, ¿cómo no va a querer? Por favor. Gracias, Agustín. Con lo poco que comemos, ¿no? No te digo con lo poco que comemos, ¿cómo no va a querer? Gracias. Gracias. Buena semana, Agustín. Nos vamos a marchar. Nos quedan 3 minutos para cruzar el umbral de la 1 de la tarde, como siempre con la dirección de Antonio Borrego, la producción de Belén Gil y Doris Omaira Lancheros, y, cómo no, nuestro almirante que hace navegar y ahora ya atracando en nuestro puerto radiofónico, don Antonio Ortega Leiva. Señor Ortega Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido hoy el programa? ¿Cómo
¿Cómo le ha muy parecido? bien, ya hemos empezado la semana bien. Sí, ¿no? Sí, Hemos empezado hoy bastante bien. fantástico, ¿eh? Sí, sí. Como siempre tiene que ser. Parece que ya viene un poquito de claro. Sí, no, viene ahora clareando un poquito, aunque no se preocupe porque esto es un espejismo, ¿eh? Estoy mirando aquí el tiempo y te digo una cosa. Yo esto que tengo, estas de las nuevas tecnologías que tengo aquí, primero tengo 2 relojes, este es el bueno. No es por nada, porque este es el que marca el corazón y los pasos y estas cosas, y no para de vibrar. Y estoy constantemente, parece que tengo aquí algo raro en la muñeca, que no me para de lanzar mensajes diciendo precipitaciones cercanas en 2 kilómetros, en 15 kilómetros. O sea que esto es espejismo, va a volver a llover. Yo he ido a una tienda de deporte y me he comprado el contrario, el que no pita. El que no pita. Tiene este que le puede meter la tarjeta. Digo, no, por favor. Porque lo mismo me quiero ir a la playa un ratito y no quiero tomar nada. Porque ya Lo me siento. Puedo tener 20 minutos, puedo tener media hora. Lo que tú que quieras. no pite. Pues tú Quiero sabes, ver la hora. tú sabes lo que voy a hacer, como hacían los cómics de Asterix y Obelix. Un reloj de arena en la muñeca. Y es lo que Mira. hay. O un reloj de sol en la espalda. Así, Aquí he así. puesto, decir, en plan de mochila, un reloj de sol, que es lo importante. Así. Gracias, Antonio, de verdad. Sí, Mañana sí, más sí, y mejor, ¿no? siempre, sí. Gracias, que lo pases bien, Antonio. Hasta mañana. Y bueno, y hasta aquí les habla. Encantado, Jesús Jaén. Mañana les espero, mismo lugar, misma hora, a las 11 de la mañana, en Ahora Marbella Radio. Pásenlo bien y no se mojen mucho. Hasta mañana. Adiós.